Estás escuchando círculoculturalradio.com. Esta es Tercera Llamada. Tercera Llamada. Comenzamos. Círculo Cultural, la voz de nuestras raíces. Un programa de radio creado para estrechar la comunicación con la comunidad a través de la espiritualidad, la cultura, las tradiciones y la creación artística. Que tiende la injusticia cuando lloran los que no tienen nada que perder. Que tiende la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel. Que tiende la injusticia cuando llora el aguerrido pueblo de Fidel. Querido pueblo querido pueblo querido pueblo Muy buenas tardes, ¿cómo están? Tenemos un problema aquí en la cabina de audio con la cuestión de la música, pero bueno, sean bienvenidos hoy miércoles a este programa en el que hablaremos de Fidel Castro, que si bien es una figura pues muy controvertida, hoy aprenderemos un poquito más de quién era. Soy Verónica Escambes, muchas gracias por estar aquí. Placa Lápiz, y les digo que estamos aquí transmitiendo el programa La Voz de Nuestras Raíces desde Casa Círculo Cultural en Redwood City, California, a través de www.Círculo Cultural Radio. Saludamos a las personas que nos escuchan en la 104.7 de FM de Radio Universidad de Guadalajara en Colotlán y en la 105.5 de FM Radio Universidad de Guadalajara en Ameca y en la zona de los valles. Y bueno, ya saben que esperamos sus comentarios y sus preguntas en nuestros chats particulares o en www.facebook.com diagonal Redwood, Círculo Cultural en Redwood City. Bueno, pues como les comentaba, tenemos un poquito de problemas con nuestro audio, algo está fallando aquí, creo que tenemos un falso contacto. Pero aquí estamos y vamos a hacer todo lo posible por tener un buen programa. Y decía José Martí, yo no conozco más muerte que una, y es la de perder la fe en mis compatriotas. Y de eso sé que no he de morir. ¿Cómo ves, Estela? ¿Cuál es nuestra pregunta del día? ¿Quién fue Fidel Castro? Y ahí sí nos vamos a meter en unas honduras tremendas, porque ni los escritores, entre ellos, ni los políticos, ni la grilla mexicana, ni los pensadores se han puesto de acuerdo. Y aceptamos sus opiniones porque aquí lo que nos importa es que el público que nos escucha pueda compartir sus ideas, porque esa es una de la misión de
Círculo Cultural es la cultura en esta área y además que tengamos unos altavoces, digamos así, que es Radio Círculo Cultural, para que cada uno de nosotros no nos quedemos con las ganas de decir lo que pensamos. Bienvenidos. Bueno, estamos tratando de tener el audio del anuncio de la muerte de Fidel Castro, pero por alguna razón, bueno, creo que parece que ya. Con profundo dolor comparezco para informar a nuestro pueblo, a los amigos de nuestra América y del mundo, que hoy, 25 de noviembre del 2016, a las 10:29 de la noche, falleció el comandante en jefe de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz. En cumplimiento de la voluntad expresa del compañero Fidel, sus restos serán cremados en las primeras horas de mañana, sábado 26. La comisión organizadora de los funerales brindará a nuestro pueblo una información detallada sobre la organización del homenaje póstumo que se le tributará al fundador de la Revolución Cubana hasta la victoria, siempre. Y bueno, como ustedes escucharon a Raúl Castro, él anunció que se iban a hacer los servicios funerarios y los homenajes el día de ayer, mientras en Cuba se celebraba, todo mundo lloraba, cantaba y recordaba a Castro. En Miami otros se reían y disfrutaban y celebraban su muerte de otra manera. Y de eso, pues yo creo que de aquí, de este programa, veremos el porqué de este tipo de situaciones. Fidel Castro, como lo dijo su hermano, era considerado el padre de la Revolución Cubana y sin duda uno de los protagonistas del siglo XX. Murió a los 90 años, a las 10:29 de la noche. Hablar de Fidel indudablemente es remontarnos a la historia de Cuba, así como adentrarnos a la historia de Cuba es nombrar a Fidel Castro en este periodo revolucionario. Bueno, y vámonos un poquito a hablar de José Martí, que fue uno de los primeros políticos y pensadores influidos por la Revolución Francesa, en donde se hablaba de libertad e independencia frente a Estados Unidos. A partir de José Martí se fundó el pensamiento nacionalista y antiimperialista que se desarrolla a lo largo de los años 20, no solamente en Cuba, sino también en América Latina. A partir de 1919 surgieron intentos de fundar partidos comunistas, entre ellos el mexicano y el cubano, pero no fue sino hasta el año de 1925 que Julio Antonio Mella creó el Partido Comunista Cubano. Sus escritos planteaban la necesidad de hacer conciencia entre los estudiantes y el proletariado, pero no solo hablaba de una lucha nacional, sino de construir un proyecto socialista. A fines de los años 20, elegido por votación, subió al poder Gerardo Machado, quien después se transformó en un dictador y en un perseguidor de la oposición y de los comunistas. Julio Antonio Mella viajó a México y aquí fue asesinado por órdenes de Machado en enero de 1929. A mediados de los años 30, Antonio Guiteras fue otro extraordinario militante comunista cubano, quien fue asesinado por la dictadura de Fulgencio Batista. En muchas historias y análisis de la Revolución Cubana, los estalinistas hacen creer que el Partido Comunista estuvo a favor de la revolución y que había una línea directa entre el pensamiento comunista y los dirigentes de la Revolución Cubana, lo cual es totalmente falso, ya que este proceso se dio hasta muchos años después. Procedente de una familia de hacendados gallegos, Fidel Castro llegó a La Habana en 1945 para estudiar en la universidad la carrera de leyes. Su ideología izquierdista
le llevó a participar desde muy joven en actividades revolucionarias, como la sublevación contra la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en Santo Domingo en 1947. El fracaso de la misma motivó su exilio en México. Poco a poco, Fidel se va transformando en un dirigente político que habla de la necesidad de un cambio social, de un sentimiento nacionalista y antiimperialista, sobre todo después del golpe de Estado de Batista en marzo de 1952. A partir de esta época, Fidel Castro empezó a organizar la oposición con el ánimo de hacer una revolución. Su primer intento fue el asalto al cuartel de Moncada en Santiago de Cuba en 1953, que se saldó con un fracaso. El cuartel no llegó a ser tomado y la acción no provocó la esperada insurrección popular. Pese a este descalabro militar, Castro se anotó una victoria política, ya que aquel acto dio a sus protagonistas una gran popularidad que se vio acrecentada durante el juicio subsiguiente, en el que Castro se defendió a sí mismo y aprovechó para pronunciar un extenso alegato político. La historia me absolverá, dijo. Fidel Castro fue condenado a 15 años de prisión, de los que solo cumplió 2 en la isla de Pinos, merced a un indulto que le puso en libertad en 1955. Se exilió en México, desde donde preparó un segundo intento, pero habiendo aprendido que su lucha tendría pocas posibilidades de triunfar en un medio urbano, esta vez apostó por crear una guerrilla rural en la zona más apartada y montañosa del país, la Sierra Maestra, en la provincia cubana de Oriente. La lucha política a partir del exilio en México fue conocida como el Movimiento 26 de Julio. Con este nombre se trataba de evocar el asalto al cuartel Moncada, así como expresar la necesidad de una lucha nacional, antiimperialista y democrática. Al mismo tiempo, en Santiago de Cuba, se organizaba la revolución a través de su líder más carismático, Frank Pace, quien en agosto de 1956 estuvo en México para concertar la lucha tanto de los rebeldes de dentro como los que estaban en el exilio. Y el movimiento se extendió por toda Cuba, en las zonas rurales como en las urbanas, donde la población apoyaba a los rebeldes y criticaba la dictadura de Batista. 2 años después, sin embargo, sus bases en la Sierra Maestra eran lo suficientemente sólidas como para llevar a cabo con éxito la ocupación de Santiago en 1958. Desde allí, Fidel Castro lanzó la ofensiva que recorrió la isla este a oeste, secundado por sus colaboradores, entre los que figuraban Camilo Cienfuegos, su hermano Raúl Castro, que casi 50 años después sucedería a Fidel en la jefatura del Estado, como sabemos, y un argentino destinado a convertirse en uno de los grandes mitos revolucionarios del siglo XX, el Che Guevara. Los jóvenes guerrilleros llegaron a la ciudad de La Habana en enero de 1959, después de haber estado en las montañas luchando en contra de la dictadura de Batista. Los años de clandestinidad, de sacrificio, de tortura, de persecución de la dictadura parecían olvidarse. De perseguidos se transformaron en héroes revolucionarios exaltados hasta el delirio. El Che Guevara, Raúl Chivas, Armando Jar, Aide Santamaría, Raúl Castro, Carlos Franqui, Huber Matos, Camilo Cienfuegos, Aldo Vera y Fidel Castro. Aquí pensaban seguir ganando el 100% con casas de apartamentos y echar al pueblo a sufrir y seguir de modo cruel contra el pueblo conspirando para seguirlo explotando, y en eso llegó Fidel y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar y se acabó la diversión. Llegó el comandante y mandó a parar.